Dios está con nosotros. Ese es el tema para este día jueves. Y lo que hemos aprendido durante esta semana es que Dios es misericordioso. Dios siempre está obrando en nuestro favor. Incluso lo hace cuando nuestro mundo se cae a pedazos y tal vez ni siquiera podemos comprenderlo o verlo, pero Él está tratando de ayudarnos a comprender esa realidad por medio de la lección de esta semana. Así que junto al pastor estamos haciendo estos comentarios y le invitamos a que nos acompañe en oración para pedirle sabiduría a Dios para el estudio de hoy. Amén. Nuestro bondadoso Padre, gracias porque tú has prometido estar con nosotros. Y gracias porque esa es la gran señal que nosotros podemos apreciar y que podemos aceptar y que podemos creer en ella porque ya se cumplió. Y hoy vamos a aprender de eso. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Pastor Dani Perla, en el estudio de hoy definitivamente creo que el mismo título nos dice cuál es la lección. Dios está con nosotros. Y me llama mucho la atención porque generalmente traducimos esa frase, ese nombre Emmanuel, y lo decimos comúnmente, Dios con nosotros, y no le agregamos ese está, pero ¿por qué es importante recordar ese verbo en el nombre Emmanuel? Sí, bueno, al igual que la lección nos aclara que los nombres hebreos no llevan los verbos porque es un nombre. Entonces, para completar la frase, necesitaríamos poner ese verbo estar. Dios con nosotros, está con nosotros, completa ya, y en Isaías 8:10 encontramos la frase completa. Me llama la atención que muy cerca de donde Dios hizo esa promesa, le dice: haced planes y serán anulados, proferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. O sea, Dios nos da su presencia. Recuerden que Acaz no estaba con Dios. Acaz, aunque era el rey de Judá, que ahora vemos por qué Dios hace esta promesa y da esta señal. Aquí el asunto, hermano Gerson y todos los que están participando de esta lección, no solo es un asunto local, pequeño, sino que esto tiene dimensiones cósmicas. De la tribu de Judá iba a venir el Mesías. Así o es. sea que si esta tribu se extinguía, desaparecía, ¿cuál Mesías viene si ellos no existen? Entonces al final Satanás estaba obrando y Dios le dice: ¿saben qué? De esta tribu que está por desaparecer, de aquí va a venir el Mesías. El Mesías. Y ese Emmanuel es Dios con nosotros. O sea, Dios garantiza que sus planes van a tener éxito. Y sin por importar eso, las circunstancias. No importa las circunstancias. Y por eso es que Dios le da esa señal a Acaz. Acaz ya no la vio en sus días. De hecho, pasarían cientos de años cuando se cumpliría la promesa. Y Dios nos muestra que por más problemas, dificultades, por más situaciones que haya, cuando Dios tiene un plan hacia algo o hacia alguien, Él va a cumplir ese plan. Amén. Y tenemos que creerlo. Amén. Bueno, ahora, ¿qué significa en la práctica que Dios está con nosotros, pastor? Hago la pregunta porque cualquiera podría decir, bueno, sí, Dios está con nosotros, pero seguimos teniendo problemas. Seguimos teniendo problemas. Bueno, COVID ha habido todo el año pasado y todavía hay noticias sobre todas estas cosas. También. Y sufren los cristianos. Entonces, ¿qué significa Dios con nosotros en la práctica? Bueno, Dios con nosotros significa que Dios nunca nos abandonará y que aunque pasemos por momentos de dolor, de dificultad, Dios siempre va a dar una salida, Dios va a lograr su propósito, Dios va a cumplir su plan. No significa que no vamos a sufrir, pero sí significa la seguridad de la salvación, porque ese es el papel de Jesús. Él es el Salvador, y entonces Él nos garantiza que después de todos estos problemas que pasemos aquí, nosotros vamos a tener una oportunidad de vida eterna. Estoy recordando, hermano Gerson, lo que leí hace años en una de nuestras revistas, y tenía un artículo sobre este nombre, Emmanuel, y entonces hizo un juego de palabras, porque Emmanuel, Dios con nosotros, y entonces cambió las palabras y decía nosotros con Dios. Y decía el autor: Dios está con nosotros para que nosotros estemos con Dios. Así que, ¿cuál es el propósito? Es que nosotros estemos con Dios. Recordemos que ese fue el problema de Acaz. Dios estaba con él, Dios lo estaba buscando, Dios lo estaba llamando,
Él era el que se había separado, pero aún así Dios quería hacer trato con él. Tristemente Acaz no lo hizo, pero nosotros podemos tomar la decisión de estar con Dios y eso va a marcar una diferencia en nuestras vidas. Excelente, pastor. Bueno, definitivamente queremos que se marque esa diferencia. Recuerde que hay muchos pasajes de la Biblia que nos hablan en realidad de esto. Aunque pases por las aguas, yo estaré contigo, dice el Señor, no te ahogarás. Aunque pases por el fuego, la llama no arderá en ti. Y yo estoy pensando en ejemplos bíblicos de esta realidad. Los jóvenes hebreos tuvieron la realidad de Dios con ellos. Cuando Daniel ahí estuvo en el horno. Ahí en el horno, sí. Sí. Cuando Daniel estuvo en el foso de los leones, Dios envió a su ángel. Y Dios siempre está cerca de sus hijos. Aunque tengamos que pasar, porque ahí en el horno estuvo, los 3 amigos de Daniel estuvieron, ahí en el foso estuvo Daniel, José mismo estuvo esclavo en una tierra extranjera, pero la Biblia siempre deja marcado eso, Dios estaba con ellos. Ahora Dios quiere estar con usted, quiere estar conmigo, quiere estar con nosotros y lo podemos experimentar sin importar la circunstancia que estemos enfrentando. Así que, pastor, creo que esa es una gran esperanza para nosotros y una gran lección que tenemos que aprender a confiar que sin importar lo que esté sucediendo, Dios siempre está a nuestro lado. Dios está ahí y sufre con nosotros. No pensemos que Él es una deidad aislada, que no le importa, que no siente, que no sufre, no. Dios está ahí como todo padre, por ejemplo, que un día le toca tal vez ver a su hijo que lo están, bueno, tal vez no puede ver que lo están operando, pero sí lo lleva al hospital y ve cuando lo llevan ya a la sala y el padre sufre. O sea, todos esos momentos, mientras el médico está allá haciendo lo que tiene que hacer, el padre o la madre están en un sentido psicológico, mental, están ahí con su hijo y sufriendo tal vez más porque estarían dispuestos a que se cambiaran los papeles. Sí. Y de hecho Dios lo hizo al final. Vino a esta tierra, Emmanuel vino a esta tierra y fue a la cruz, llevó todos nuestros dolores, sufrimientos, pecados y gracias a eso nosotros tenemos esperanza de salvación y vida eterna. Hace la diferencia, créalo. Amén. Que Dios esté con nosotros aún en medio de los problemas. Entonces vamos a orar por eso, pastor, para que tengamos esa confianza todos nosotros. Amén, vamos a orar. Padre que estás en los cielos, Señor, te agradecemos porque tú siempre estás con nosotros, siempre estás allí. Ayúdanos para que nosotros podamos estar contigo también, podamos desear tu presencia y darle la bienvenida en nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.